Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Este es el cuarto nail art de esta tanda de 5 videos súper fáciles de nail art. Para este diseño vamos a usar un tip que ya esté esmaltado de blanco y voy a usar estas cintas de decoración que nos van a servir de guía para hacer el diseño. Esta cinta viene en forma de zigzag y podemos usar tanto la parte de los bordes como la parte del centro. En este caso voy a usar la parte del centro. Voy a apoyar en el centro una tirita, corto con el alicate y apoyo la segunda tratando de que me coincidan el zigzag. O sea, la punta para arriba con la punta para arriba y la punta para abajo con la punta para abajo. Voy a tratar de pegarlos del centro un poquito para arriba, para que en la parte superior lo voy a pintar con un color, lo voy a esmaltar con un color y en la parte inferior con otro. Pero mi idea es que la punta quede con más proporción el color de la punta inferior que la de arriba. Y el centro lo voy a esmaltar con otro color. Para que las cintas nos queden bien adheridas, lo que voy a hacer es pasarle con uno de los pinceles de silicona que también se utilizan para pegar foil y así reforzar el pegamento que trae la cinta. Para este diseño voy a usar 3 colores: rosa, no me decido cuál de los dos rosa, gris seguro. Ahora, ¿qué rosa uso? ¿El pastel o el nude? Bueno, el pastel. Y además voy a usar color dorado. Voy a comenzar esmaltando la parte superior de la uña con el color gris, tratando de no pasarme del borde que marcamos para ayudarnos con la cinta como guía, para que el centro de las dos líneas guías nos quede limpio. Igualmente, si nos llegáramos a pasar, podemos limpiarlo con un pincel y con alcohol, porque como todavía no lo llevamos a la lámpara, no se va a secar hasta que lo sequemos en la lámpara. Así que podemos corregir cualquier error que tengamos antes de curar. Para la parte inferior voy a usar el color rosa y me queda el centro. El centro lo voy a hacer con dorado. Y acá es donde me apoyo de estas líneas guía que utilicé. Pongo un poco de dorado en esta plaquita de acrílico que me ayuda a tener a mi disposición la cantidad de esmalte que necesito para poder utilizar el dotting y no tener que andar metiendo el dotting adentro del frasco del esmalte a cada rato. ¿Por qué uso un dotting y no un liner u otro tipo de pincel? La brocha con la que viene el esmalte es muy gruesa para este dibujo que armamos con las guías y me mancharía todo, sería muy difícil encontrar precisión. Y el liner, a mi gusto, pasa lo mismo. Yo me acomodo más usando un dotting finito y moviéndome dentro de las líneas que si lo hiciera con un liner. Quizás corro más riesgo de manchar o de pasarme. Una vez que termino, saco las cintas antes de ir a curar en lámpara pero antes lo que voy a hacer es poner un poquito de esmalte gris y rosa en la plaquita de acrílico para rellenar los espacios que cubrían la cinta, porque la cinta yo la usé pura y exclusivamente para hacer el diseño del color dorado, pero mi intención no es que quede la línea blanca. Si tu intención es que quede la línea blanca entre la dorada y la gris o la dorada y la rosa, simplemente cuando levantás la cinta lo llevas a curar a la lámpara. Como mi intención era
que quede gris, dorado, rosa, lo que estoy haciendo ahora con un dotting bien finito es rellenar los huequitos que cubría la cinta, porque una vez que esté seco me va a quedar feo, entonces prefiero hacerlo antes de curar para que quede nivelado, porque el esmalte semipermanente hasta que lo llevas a la lámpara, si esperas unos segundos se autonivela, entonces queda todo parejito. Una vez que termino de corregir los detalles, lo voy a llevar a la lámpara por 30 segundos, asegurándome de que esté totalmente seco el esmalte. Si tu lámpara es de pocos watts o sabes que cura tus esmaltes en 1 minuto, lo haces por 1 minuto. Eso va a depender del tipo de lámpara que vos tengas. Llevo a lámpara, curo por 30 segundos y una vez que sale, le puedo poner una capa de top coat. Y así es como queda el diseño terminado. Esto vos podés hacerlo con los colores que vos quieras, podés poner las cintas en diferentes orientaciones, vertical, horizontal, como te guste. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a mi canal. ¡Chao!